Nah, qué buen cine mexicano. Sí, con esas grandes actuaciones, esos grandes guiones y esa forma de contar historias y abordar temas de la sociedad actual. Temas que enfrentamos y que nos conmueven el corazón. Bueno, eso no es el cine actual. Ni de chiste. No. Pero ese será tema para otro video. Yo me refiero al cine de hace años. Uno que tiene un propósito y un significado. El cine de oro mexicano hace referencia a la época comprendida entre 1935 y 1958. Se caracteriza por una extensa producción fílmica de calidad en la que hubo un gran alcance económico y reconocimiento del cine mexicano a nivel internacional, convirtiéndose en el país latinoamericano con más éxito en la industria cinematográfica. Pero, ¿cómo es que llega a México? El séptimo arte llegó a nuestro país el 6 de agosto de 1896, alrededor de 8 meses después de que los hermanos Lumière estrenaran en París la primera proyección de cine con la famosa Llegada del tren. No es hasta la Segunda Guerra Mundial que México logra impulsar su producción cinematográfica. Antes de eso, se le dificultaba, entre otras cosas, por la falta de avances tecnológicos y la censura. Así es como llega a su consolidación en la conocida Época de Oro. Para el año de 1896, México era gobernado por el presidente Porfirio Díaz, quien, aunque ya era catalogado como un dictador, fue quien entró en contacto con los hermanos Lumière para que le presentaran su gran invento, el cinematógrafo. Luego, los franceses Gabriel Beyret y Claude F. Bombardin fueron los encargados de llevar el cinematógrafo a México, convirtiéndose así en el primer país latinoamericano en conocer el cine. Díaz utilizó, así como muchos otros gobernantes, el cine como un medio para transmitir su propaganda ideológica y política. Años después, la gran industria de cine, Estados Unidos y a su vez Europa, participaron activamente en la Segunda Guerra Mundial desde 1939, por lo que hubo una caída en la producción cinematográfica americana y europea. México aprovechó este contexto de crisis económica y social mundial para surgir en este mundo audiovisual. Desde ese momento inicia su auge como la época del oro de cine mexicano. En esta época, el cine mexicano se enfocó en retratar temas cotidianos y representar personajes de la realidad social, que estaban caracterizados por una sociedad dividida y clasista. Esto se ve reflejado en las películas, donde siempre existe una clase alta en sus grandes casonas de la colonia Roma con su servidumbre, y la clase baja, marginada, olvidada y pisoteada en oscuras vecindades de calles sin nombres, o bien en pueblos de provincia y alejados del avance de las grandes ciudades. Cada historia fue contada con elementos narrativos de comedia, en especial la parodia. Incluso podían representarse como caricaturas. Otros géneros predominantes fueron los dramas familiares, la tragicomedia y los musicales al estilo rancheras. También surgen los arquetipos y clichés, el pobre honrado, el rico, y temas como el amor y romance entre un pobre y un rico o viceversa, los triángulos amorosos y los dramas morales éticos. Mientras que en Europa y Estados Unidos trataban temáticas de guerra, en México se filmaba sobre temas más variados y versátiles. El cine en esta época fomentó la identidad cultural y nacional de los mexicanos. Y es que el público hispanoamericano sentía que las historias mexicanas de celuloide eran mucho más cercanas a su sensibilidad, su manera de ser y su vida cotidiana. En ciudades como Los Ángeles, muchos inmigrantes suspiraban con nostalgia y alimentaban sus fantasías de regresar a su suelo natal gracias a estas películas. Es así como la industria mexicana fue una referencia para el resto de Latinoamérica. Era la encargada de modelar las expectativas, temas y gustos de las audiencias hispanas. Fomentaba su imagen como nación a nivel turístico, cultural, tecnológico y como el país más moderno de Latinoamérica mediante sus filmes. Sin embargo, la época del cine de oro mexicano no hubiera sido la misma sin uno de sus ingredientes más importantes. Así es, México conformó su propio sistema de estrellas parecido al estilo hollywoodense. Durante esta época nacieron los actores y actrices que se convirtieron en íconos de las películas clásicas mexicanas. La lista de artistas que formaron parte de este auge del séptimo arte incluyen a personajes como Jorge Negrete, María Félix, Pedro Infante, Cantinflas, Dolores del Río, Blanca Estela Pavón, Pedro Armendáriz, Elsa Aguirre, Luis Aguilar, Germán Valdés alias Tintán, Joaquín Pardavé, Katy Jurado y Sara García. Estos talentos fueron un factor fundamental para el éxito cinematográfico mexicano por el enganche que los espectadores tuvieron en ellos.
Y es que la sofisticación de sus estrellas, con su elegante vestuario y glamoroso estilo de vida, la cobertura permanente de la prensa, pendiente de sus apariciones en centros nocturnos, y sus extravagancias acercaban a las audiencias de habla hispana, muchas de ellas en plena depresión económica. México se parecía en este sentido a Hollywood, pero no era Hollywood, ni llegaba a sus límites y excesos. México era un Hollywood que algunas veces retaba los límites de lo políticamente correcto, sin saltarse nunca las fronteras de las ideologías, compatibles con la sensibilidad de los valores dominantes en Latinoamérica. Esta época abarca una larga y gran producción fílmica que destaca tanto por sus tramas y actuaciones como por su calidad audiovisual. Algunas de las obras más destacadas son Allá en el Rancho Grande, Ahí está el detalle, Distinto Amanecer, Flor Silvestre, María Candelaria, Las Abandonadas, Bugambilia, Campeón sin Corona, La Perla, Enamorada, Los Tres García, La Diosa Arrodillada, Nosotros los Pobres, Río Escondido, Esquina Baján, Una familia de tantas, Pueblerina, Salón México, El Gran Calavera, La Oveja Negra, El Rey del Barrio, Los Olvidados, Ensayo de un Crimen, El Inocente, La Muerte en este Jardín y El Vampiro. Estas son solo algunas de todas las grandes obras que ofreció esta época del cine. Sin embargo, como todos los grandes movimientos, el cine mexicano también tuvo un declive. Para la década de los 60, el gran auge y la época dorada del cine va llegando a su fin por diversos factores. El primero, las problemáticas sindicales y burocráticas. Las compañías productoras sacrifican la calidad por los costos. Se enfocaron en abaratar los costos de producción de las películas, lo que tuvo como resultado la creación de las películas churro, que son películas baratas y de mala calidad. Este produjo el abandono de los fieles espectadores que iban a las salas del cine. Por otra parte, muchos de esos espectadores insatisfechos fueron atrapados por la llegada de la televisión, competencia directa del cine. Las primeras transmisiones iniciaron en 1950 con XHTV Canal 4. En unos pocos años, hubo un incremento exponencial y se unieron otras 3 cadenas. Así, la televisión se extendía con rapidez a los hogares mexicanos. Por último, algunos temas tratados en el cine ya empezaban a volverse repetitivos y monótonos, lo cual contribuyó también a su declive. El cine hollywoodense se recuperó y fortaleció con nuevas tecnologías, siendo de nuevo una competencia inmediata. Tepeyac, Plaza Films y Azteca, 3 importantes estudios de cine en México, desaparecieron entre 1957 y 1958. Pero, y sin dudar alguna, hay un acontecimiento que marca el fin de la época dorada del cine mexicano, y es la muerte de uno de los grandes. El 15 de abril de 1957 muere simbólicamente el cine mexicano con el fallecimiento del actor Pedro Infante, quien fue considerado uno de los principales íconos de la época dorada, cuyo legado sigue vigente en la actualidad. Sin Pedro Infante, la gran cantidad de escritores, productores, guionistas e incluso actores tenían el dilema de quién ocuparía ahora el lugar de Pedro Infante. Y pues la respuesta era más que obvia. Y es que a él nadie lo podría reemplazar. Sin él, toda película mexicana carecía de magia, de carisma y sobre todo, de identidad. Nana Pancha sube, Nana Pancha arriba, Nana Pancha, mi Nana Pancha le toca echarle sport. La época de oro del cine mexicano vio nacer a varias estrellas, que entretenían al público y a su vez reflejaban la realidad de México. Los dramas se tornaron moralistas. Los personajes en cada una de las situaciones mostraban un apego desmedido a la familia, una necesidad a la unión. El cine mexicano de esta época muestra los roles que cada individuo tenía en la sociedad. Se reflejaba la pobreza, felicidad y desigualdad social. Sin embargo, cabe mencionar que poco a poco, el contexto de las filmaciones cambió, y con ello, los temas que sobresalían en cada una de las películas. Tintán y Cantinflas, con sus peculiares formas de hacer comedia, dejaron huella. Pedro Infante, actor y cantante, con su carisma y facilidad para cambiar de un personaje a otro, retrató al típico hombre que respetaba a su padre por sobre todas las cosas. Y finalmente, María Félix, una mujer indomable que salió por completo de los parámetros establecidos por la sociedad. Inauguró un nuevo arquetipo social, es decir, el de una mujer independiente, imponente y para nada sumisa.
En esos años, el cine mexicano abordó más temas y géneros que en ninguna otra época. Obras literarias, comedias rancheras, películas policíacas, comedias musicales y melodramas formaron parte del inventario cinematográfico mexicano. De hecho, nunca se repetiría en América Latina un fenómeno de esta naturaleza. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti.